Bueno, y le damos la bienvenida ahora sí a José Luis. Hola, José Luis. Hola José Hola, Luis. ¿cómo andan? Buenas tardes, Bueno, un buenas tardes, gusto igualmente. participar. No, el gusto es nuestro de tenerte, José Luis. Bueno, contanos, ¿qué haces? ¿Quién sos y, y qué haces con Gasleo? Bueno, yo hace años que ya trabajo para el Complejo Astronómico del Leoncito, que es Casleo. Casleo depende de CONICET casi su totalidad y esta es una sociedad entre el Complejo Astronómico del Leoncito, que está integrado por CONICET, Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, en su gran parte, por la Universidad Nacional de San Juan, por la Universidad Nacional de Córdoba y por la Universidad Nacional de La Plata. Esos son los grupos que forman el convenio que mantiene a Casleo. Bien. Ujú. Me dedico a electrónica, soy ingeniero electrónico Ah, mira, y como te dije, ya hace años que estoy trabajando acá en el observatorio. buenísimo. Nosotros estamos estudiando ingeniería electrónica, así que Fuiste vamos a ahí hablar por el por el mismo mismo lado. lugar. Sí. Ujú. Sí, José Luis, ¿tenés la presentación? Sí, sí. ahí. Ahí la ponemos, Ahí. Ujú. perfecto. Ya, perfecto. Y vamos a Em, hacer, ¿nos conviene así o así? A ver. a ver. No, porque así queda muy grande él y muy chica la Sí. presentación. Claro, a ver. Vamos Coloca la así. presentación si quieres. Ujú. Ahí está. Eso. Perfecto. Bueno, José Luis, te dejamos dar la presentación. ¿Querés que te vayamos Ujú. preguntando como vos quieras? Mm, Bueno, eh, Dejémoslo capaz que estamos- hable, que haga toda la presentación y después Dale, hacemos las preguntas que vayan surgiendo por el chat dale. de YouTube. Vamos. Nos Bueno, removemos mientras. nosotros y tenés la palabra, José. bueno, muchísimas gracias. De Bueno, nada, acá José. una foto de lo que es el observatorio, ubicado en lo que es la precordillera de los Andes, ¿no? Está ubicado entre la precordillera y la cordillera. Está más o menos a 250 kilómetros de la ciudad de San Juan y a unos 30 kilómetros de un lugar que es un pueblo que se llama Barrial, pertenece al departamento de Calingasta, ¿no? Ese camino que es entre lo que es Barrial y lo que viene siendo el departamento de Mendoza de Uspallata. A 30 kilómetros de ese departamento, que es Barrial, que es un pueblo, como te decía, de Calingasta, está ubicado el observatorio. La finalidad de Casleo es un instituto de servicio para el cual, ¿no?, se realizan las investigaciones científicas y nosotros somos los encargados de prestar el servicio a la comunidad astronómica. En este caso, lo que hacemos es el mantenimiento, desarrollo de equipos y diseño de nuevos instrumental asociado a lo que es el observatorio, ¿no? Este tiene un telescopio principal que es de 2,15 metros y tiene varios telescopios que están en el mismo previo perteneciente a Casleo, con convenios a través de CONICET. Estos instrumentos también los mantenemos nosotros y realizamos el mantenimiento, como te decía, básicamente, que es la función principal, y lo que es la observación, o sea, el apoyo al astrónomo durante la observación, que eso lo realizan personal que son operadores de telescopio. Bueno, les voy a contar un poco de lo que consiste este telescopio principal de 2,15 metros. El telescopio está albergado en una cúpula que tiene unos 16 metros de diámetro la cúpula. Esta cúpula gira sobre su propio eje para permitir que el telescopio pueda apuntar a diferentes lugares de la esfera celeste, ¿no?, del cielo. Para eso, esta cúpula eh, es bastante grande y bastante voluminosa
está hecha de chapa, doble chapa, y un material de aislación de fibra de vidrio en el medio de las paredes, para permitir que la aislación térmica no invada térmicamente a lo que es el recinto del observatorio, ¿no? Y permitir que la temperatura de adentro de lo que es la sala, el nivel de observación, se mantenga constante. Esta cúpula tiene unos 16 buggy que permiten la rotación de la misma y 2 motores para poder hacer el giro y aplicar con eso un torque a la cúpula y permitir la rotación de la misma. Se desarrolló un software que permite que la cúpula pueda calcular, dependiendo de la posición que está el telescopio apuntando, pueda moverse y dejar un shutter libre, una ventana, que es de 4 metros de espacio esa ventana, y el telescopio, como decía, tiene un espejo de 2,15 metros. Esto permite que la cúpula vaya rotando a medida que el telescopio hace el seguimiento de los objetos. Por ejemplo, en este caso, acá podemos ver el telescopio de 2,15 metros, ¿no? Pues este telescopio tiene una montura en forma de horquilla con un eje polar. Este eje polar está en forma paralela a lo que es el eje de la Tierra de rotación, con lo cual el seguimiento de los objetos se realiza con un único movimiento, no así el apuntado. Para ello, como vemos acá, este shutter se desplaza hacia atrás, permitiendo que toda esta ventana quede libre y el telescopio pueda apuntar a través de esa ventana. Entonces, ¿cómo sería el sistema? El telescopio se mueve con unas coordenadas que son introducidas a través de una computadora, y el telescopio empieza a apuntar con una precisión dentro del minuto aproximadamente, y a veces mejor, un objeto en el cielo. Luego de haber apuntado, el telescopio sigue el movimiento de tracking. ¿Qué quiere decir eso? Que el telescopio continúa como si estuviera tácito el objeto en el detector, que es lo que se busca. Los instrumentos que se colocan debajo del telescopio, que se cuelgan, se podría decir, al telescopio, depende de lo que el astrónomo en ese turno pueda observar, ¿no? Eso depende de que aproximadamente, con un año de anticipación, los astrónomos hacen la presentación a lo que es el comité científico de evaluación de los proyectos. Luego el comité se reúne, analiza los proyectos y asigna tiempos de observación, que pueden ir de 1 día, 2 días, 3 días o 1 semana quizás, dependiendo de la importancia o relevancia del proyecto que está realizando el astrónomo. Y también solicita ahí qué tipo de estudio va a realizar. Dependiendo de ese tipo de estudio, es el instrumento que se coloca en el telescopio. Por ejemplo, el telescopio acá es un Richard Cretien con una montura, como les decía recién, ecuatorial, ¿no? Con esta montura permite que se mueva el telescopio con un mínimo de un solo motor, ejecuta el movimiento de seguimiento. El espejo primario se ubica acá en una celda, que esta celda aloja ese espejo de 2,15 metros. El espejo primario tiene un peso aproximado de 1.300 kilos. Y ese espejo está soportado por unas bolsas de aire que se encuentran abajo del espejo, y después el plano de ese espejo está dado por 3 pads. Estos 3 pads son los que realmente soportan el 1% del peso del espejo, que es el que da el plano, como les decía.
Entonces, este espejo está soportado por las bolsas de aire y alrededor de él una banda de mercurio que permite que el espejo esté ceñido de muy suave manera para que no genere tensiones, ya que todo este sistema se mueve y el espejo cuando se inclina tiene que, esa banda de mercurio es como si el espejo flotara sobre esa banda de mercurio, permitiendo que no sufra deformaciones en su movimiento. Con lo cual, por ejemplo, otra cosa que tiene acá importante para las bolsas de aire, que no se inflen demasiado, está calculado con un corrector cosenoidal que se llama. Este corrector cosenoidal lo que permite es que a medida que el telescopio va girando hacia un costado de la forma vertical que está ahora, pueda desinflar las bolsas y no ejercer presión sobre el espejo porque lo podría volcar, se podría llegar a decir. Bueno, eso es con respecto al espejo. Con respecto al telescopio, acá vemos que esta horquilla, como dijimos, tiene un movimiento en este-oeste y a la vez el bafle que soporta el espejo, un movimiento norte-sur. Todo este sistema está suspendido o se podría decir soportado por unas bombas de aceite que son de aproximadamente 1000 psi, haciendo que inyecte aceite en 3 pads que tiene acá abajo para levantar todo este sistema de, supongo que aproximadamente 45 toneladas, en una delgada capa de aceite de unos 13 micrones, haciendo que el telescopio se pueda mover muy fácilmente, se podría decir hasta con la mano, uno lo podría empujar y el telescopio se podría empezar a moverse, ¿no? Con esto nosotros podemos lograr que con ese motor pueda soportar todo ese peso, esas bombas de aceite. Esto es con respecto a lo que es el movimiento del telescopio, con respecto al sistema de mecánica que tiene y de relojería, que con motores chicos podemos hacer que el telescopio vaya a su posición deseada. Tiene 3 movimientos en el telescopio, 3 movimientos que son para el apuntado. Tiene un movimiento rápido, que es el slew, un movimiento más lento, calar, y un movimiento muy suave, que es el de guiar, que ese último movimiento en realidad lo usan los astrónomos para poder corregir la posición sobre el detector o sobre la imagen que están viendo a través de unas cámaras TV Guider que tienen los instrumentos. Por ejemplo, lo que se empezó con este telescopio al principio es con respecto a lo que empezamos a desarrollar hace bastante tiempo, la automatización de dichos telescopios, porque en un principio el telescopio se movía a través de una consola. La estoy buscando acá. A ver si encuentro la... No, no la tengo justamente. En la primera. No encuentro en este momento la consola, que en ese momento el telescopio se manejaba en forma manual. O sea, acá al lado del telescopio había una consola que esa consola es la que tiene relojes y permitía que el astrónomo, trayendo las coordenadas, que era ascensión recta y declinación, que se llama para el uso de los astrónomos, permite mover al telescopio a la posición requerida. Bueno, lo que es la ascensión recta
o ángulo horario está asociado al movimiento este-oeste del telescopio, o sea, la horquilla se mueve en este sentido, de este a oeste. Y lo que es la declinación está asociada a lo que es el bafle donde contiene el espejo y se mueve en dirección norte-sur, en este sentido se podría decir. Con eso logramos que el telescopio apunte a la próxima posición. Ahí vamos a ver cómo en realidad se está moviendo el telescopio con este video para que tengan una idea de cómo puede apuntar con mucha precisión a un objeto ubicado en esa esfera celeste. Acá vemos cómo se mueve la cúpula. Ahí está la sala de control donde se comanda el telescopio. Y esos son los movimientos. Ahí está la cúpula, se podría decir, siguiendo al telescopio hasta que llega a la posición deseada. Está antes del video que tenga la persona. Ahí vemos cómo se va abriendo el shutter, cómo se abren los pétalos para poder liberar al espejo y poder observar, porque el espejo se recubre con esos pétalos para poder tener cuidado cuando uno realiza trabajos alrededor del mismo. Y de paso, protegerlo contra el polvo, la humedad, la suciedad. Bueno, volviendo al tema de lo que hicimos en Casleo durante todos estos tiempos, es la automatización de dicho telescopio, porque como les comentaba al principio, este se manejaba en forma manual, o sea, el operador estaba al lado del telescopio con temperaturas a veces bastante críticas de 20 grados bajo cero, y a la intemperie, se podría decir, porque esa ventana de la cúpula estaba abierta. Bueno, para poder realizar la automatización de este telescopio, se analizó dónde podíamos poner unos encoders para copiar la posición fiel del telescopio. Se decidió montarlos en ciertos puntos donde no teníamos juego libre y poder seguir en forma permanente. Para ello se colocó un encoder en lo que llamamos ángulo horario, que sería la posición de ascensión recta o sentido este-oeste del telescopio. Después se colocó otro encoder en lo que es para el movimiento de declinación o norte-sur. Y además se tuvo que colocar un encoder en lo que es la cúpula para saber con precisión dónde está la ventana y con ello poder automatizar todos los movimientos. Una cosa importante que, por ejemplo, tenemos presente cuando se realizan cambios de instrumentos o cambios de configuración, que significa rotar un instrumento o cosas así, es el balanceo del telescopio. Es muy crítico. Toda esa masa impresionante debe estar perfectamente balanceada en sentido norte-sur, este-oeste. ¿Para qué? Para que el seguimiento sea muy suave y no tenga problema, o sea, no esté desbalanceado el sistema. Para ello implementamos, este balanceo se realiza con unas pesas móviles que tiene, unas pesas verticales, que permite compensar las diferentes cargas de instrumentos que nosotros realizamos en el telescopio. Todas estas pesas ahora se controlan en forma automática, se podría decir, desde la sala de control, o permitir que las personas que realizan los cambios de instrumento tengan los valores necesarios de apuntados, los valores que cada instrumento lleva consigo.
Para la primera parte de la automatización, hace muchísimos años, usamos una PC 386 con placas embebidas en el slot, ¿no? En los slot ISA, se realizaron placas de este tipo y se logró este tipo de automatización, o sea, una simulación de lo que se vería, por ejemplo, el operador, lo que es el shutter abierto y la cúpula, la posición de la cúpula. Y esto que está acá representaría lo que es el telescopio dentro de esta ventana. Esto nos permite saber dónde está el telescopio y cuándo va traqueando y después volver a corregir la posición de la ventana. En esta pantalla, como podemos ver, estamos mostrando lo que es ángulo horario, declinación, que viene siendo la ascensión recta y declinación, perdón, tiempo siderio, ángulo horario, tiempo universal, la fecha, la altura que representaría lo que es el telescopio, ¿no? Altura y azimut de telescopio, para que esos valores son los que toma la cúpula después para saber qué posición le tiene que asignar a la cúpula. Y masa de aire, y en este caso, las coordenadas, ¿no? En qué fecha están procesadas, ¿no? Con eso, con esta información, el astrónomo sabe qué posición tiene que tomar. Para tener una idea de lo que estamos hablando, por ejemplo, el telescopio, acá está vertical. Eso nosotros le llamamos posición de cenit. ¿Qué significa? Que para las coordenadas que nosotros tenemos y la posición que tenemos nosotros en el globo terráqueo, ¿no? Longitud y latitud, tenemos menos 31 grados de latitud. Entonces, esa posición para nosotros estaría el telescopio en forma vertical y la horquilla en forma horizontal. Cuando hacemos movimiento en ascensión recta o ángulo horario, en este caso esta posición vertical representaría ángulo horario 0, para el este negativo y para el oeste positivo. Cuando el telescopio giró 1 hora, 2 horas, 3 horas, máximo que llevamos el telescopio es quizás 4 horas y media. No podemos ir más allá de esas posiciones límites porque el espejo queda prácticamente vertical acá. Igual que para el otro lado, igual para el norte que para el sur. Este telescopio tiene unos límites, tanto eléctricos, mecánicos, electromecánicos y digitales. Todos estos límites están priorizados para que el telescopio no vaya más allá de esas posiciones críticas. Ahora estamos en una segunda etapa, hace años que ya la tenemos implementada, que es una nueva automatización del telescopio. Hemos avanzado usando PLC para poder hacer un sistema que controle a través de SCADA los datos del telescopio, ¿no? Este usa, por ejemplo, unos PLC que son unos controladores PTC 5800 y otro OL 4058, que vienen siendo como una mother donde se van alojando los diferentes módulos que ven acá. Estos módulos están relacionados con las distintas funciones. Por ejemplo, 2 o 3 módulos de estos están relacionados con los encoders, otros 2 o 3 módulos con relé, otros 2 o 3 módulos con lo que viene siendo el conteo de tiempo siderio y tiempo universal, y distintos sensores que hemos puesto en el telescopio. Esto está hecho en un rack de poder donde el software que maneja esto está corriendo dentro de los PLC para poder tener el control del telescopio. Y lo que está vinculada a través de Ethernet a una PC
que posee la interfase gráfica que mostraría lo que está haciendo el telescopio. Lo que tenemos ahora actualmente es esta en la pantalla de control. Esta pantalla de control vuelve a tener lo que llamamos nosotros las coordenadas, que es lo que usa el astrónomo. Por ejemplo, un objeto tiene un determinado valor de ascensión recta, un determinado valor de declinación, y dependiendo de que estas coordenadas las ingresa el operador o el astrónomo en forma remota a esta PC, permite que el telescopio vaya a la posición deseada. En esta pantalla también se puede apreciar, como decía, lo que representa el ángulo horario, que es la posición del telescopio, el tiempo siderio, lo que es la fecha universal, las posiciones, masa de aire. También tenemos lo que distintas informaciones que hacen a nosotros necesarias. Por ejemplo, la frecuencia de tracking. Para que el telescopio se mueva con muy buena precisión sobre ese plano que estaría formado por los pads y la capa de aceite suave, nosotros tuvimos que hacer una frecuencia patrón que se llama. Esa frecuencia patrón ingresan a los motores y es una frecuencia de 50 Hz, igual que la línea comercial, y de 110 volt, igual que la línea Yankee, se podría decir. Pero nosotros estamos saliendo esa frecuencia patrón de circuitos electrónicos, ¿no? Todo eso se reemplazó porque al principio este oscilador patrón era valvular. Y bueno, usando GPS y señales de relojes GPS, pudimos diseñar una frecuencia patrón y con eso es lo que estamos manejando los motores que mostraba al principio en la automatización. Otra de las cosas que posee esta pantalla es lo que puede el astrónomo o el operador, en forma remota, poder mover el telescopio con esta flecha. ¿Está bien? En dirección norte-sur, este-oeste, o en velocidad a 45, supongamos, ¿no? Que movería simultáneamente como si estuviese apretando estos dos botones, por ejemplo, norte-oeste, ¿no? Las otras cosas que tenemos acá de información, como les decía, es sobre cómo están las cargas o los límites en el telescopio. Esta pantalla es tomada por el astrónomo cuando está en forma remota y controla desde acá el uso del telescopio. Por ejemplo, esto es con respecto al telescopio. Con respecto a los instrumentos, dependiendo qué estudio vaya a realizar el astrónomo, es la configuración instrumental que se cuelga al telescopio, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá tenemos colocado un espectrógrafo. En otros casos se usa CCD directo, cámara directa, que está colocada ahora en un foco que es el foco NASMIT. Este telescopio se puede usar con dos focos en estos momentos, foco Cassegrain y foco NASMIT. Para que la luz vaya a foco NASMIT, hay un tercer espejo acá que se vuelca y hace que el haz de luz, en vez de continuar hacia el foco Cassegrain, sea desviado al foco NASMIT. Y con eso poder tener simultáneamente en la noche dos instrumentos colocados en el telescopio.
previo a que tenemos que modificar lo que explicaba hace rato de lo que viene siendo el balanceo, ¿no? Estas pesas que se ve acá, esto negro que se ve largo acá, es una pesa móvil. Del otro lado tiene otra igual. Entonces, con esas pesas, corrigiendo cada vez que nosotros cambiamos este tipo, por ejemplo, de configuración, logramos que el telescopio quede perfectamente balanceado, logrando un tracking o seguimiento del objeto muy bueno, de tal manera que en un detector, en este caso en un CCD, queda la estrella muy bien centrada dentro de unos píxeles de rango, ¿no? Por ejemplo, para que se den una idea de qué tan preciso es el tracking y cómo se usa cámara directa en este caso, acá se muestra lo que es un CCD Shopper Scientific, un Best Array 2048B. Este CCD es enfriado por nitrógeno. Esta tapa se retira y se carga el sistema termo con nitrógeno líquido, teniendo una temperatura de regulación de aproximadamente menos 110 o menos 120 grados, menos 120 me parece que es. 130. Esta temperatura de regulación hace que la corriente de oscuridad en el CCD sea muy, pero muy baja. Tanto es así que podemos detectar objetos muy, muy débiles. Acá, por ejemplo, estamos viendo una adquisición de un tiempo de exposición de 10 segundos, una imagen de una estrella, y vean cómo ha seguido durante esos 10 segundos el telescopio, de tal manera que acá tenemos las curvas de nivel de luz de esa estrella, ¿no? Está perfectamente centrada. Cuando nosotros tenemos problemas en el tracking o en el seguimiento, se producen elongaciones y, bueno, una serie de problemas que eso es lo que nosotros siempre estamos solucionando o haciendo que este telescopio de, me parece, como les dije, 45 toneladas, pueda traquear con una muy alta precisión. Otro de los instrumentos que tenemos en CASLEO, por ejemplo, son los espectrógrafos para hacer estudio del análisis espectral de la luz que proviene de los objetos. Acá está la descripción de un espectrógrafo simple, donde la luz que proviene del reflejo después de haber pasado por el espejo primario, ir al espejo secundario y vuelve abajo, donde está en este caso en el foco Cassegrain, pasa a través de una ranura para producir la dispersión, luego pasa a través de filtros, si es necesario en el estudio del astrónomo incorporarlos o no, y de ahí va a lo que es un colimador. Este colimador convierte el haz de luz que viene en este sentido abriéndose en rayos de luces paralelos. Estos rayos de luz va a una rendija que logra la dispersión, o sea, viene siendo como si nosotros tuviésemos un prisma que se logra el mismo efecto, el haz de luz viene, pasa a través del prisma y produce la dispersión en sus diferentes longitudes de onda. Acá podemos apreciar, por ejemplo, una lámpara incandescente donde tiene un filamento. Si lo pasamos a través de un prisma, produce una dispersión continua, un espectro continuo, ¿no? Si ahora tenemos un gas caliente, los gases están, al ionizarse, emiten en las bandas de ionización que tienen líneas espectrales que son estas que están acá. No es un espectro continuo. Y si tenemos un gas frío delante de un espectro continuo, produce líneas de absorción, como se ve acá. Bueno, esto es lo que hacen los astrónomos. En vez de tener un prisma acá, tenemos una red de difracción.
Es una red que tiene muchas ranuras, una al lado de otra, permitiendo que la luz se disperse. Dependiendo de cómo están hechas la cantidad de líneas y el ángulo de esa red, es cómo produce la dispersión de la luz. Esto que tenemos acá va a ser más o menos disperso. Hay distintas redes de 400, de 600 líneas, de 1200 líneas, y eso nos permite, luego de que la luz ha sido dispersada en su longitud de onda, entran a una cámara. Esa cámara es como si fuese un telescopio al revés, que la luz que viene paralela vuelve a entrar acá y la concentra en el detector. Este detector, al principio, se usaba, por ejemplo, la placa fotográfica, donde se lo hacían exposiciones muy intensas, a veces extensas en tiempo, ¿no? Muy extensas, y podía llegar a fallar, la placa se te velaba, teníamos un montón de series de inconvenientes, o sea, tenías que obtener el espectro, exponer la placa y luego revelarla, y todo eso era bastante tiempo. Luego se empezó a cambiar a medida que entramos a usar tecnología nueva, se instaló lo que son actualmente los CCD. Estos CCD, como el que mostraba recién, logran tener tiempos de exposición mucho más rápido. Encima la señal ya viene digitalizada al leer el CCD y es expuesta en forma inmediata. El espectro que uno obtiene, por ejemplo, en un detector de estos CCD, puede ser esta imagen que vemos acá atrás. Tenemos un espectro continuo y encima el espectro de una estrella, ¿no? Ese espectro de estrella, como vemos, tiene unas líneas de absorción y unas líneas de emisión, que algunas son del... Entonces, para que veamos lo que nosotros estamos haciendo, es lo siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de lo que es el espectro de una estrella, este espectro continuo. Bien, que tomando una línea de ese espectro es esta imagen que tenemos acá. Lo que tenemos acá al lado es una imagen de una lámpara de comparación. Esta lámpara de comparación nos permite calibrar luego en longitudes de onda dónde está ubicado cada una de estas líneas que para los astrónomos tienen lo que son los manuales, el catálogo de cada una de estas líneas y dónde están centradas. Entonces con eso ellos pueden saber dónde están estas líneas y qué representarían, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver ahora, en este caso, por ejemplo, esto se obtiene con este tipo de espectrógrafo. Un espectrógrafo de la fábrica Boland Schieber, es un espectrógrafo en dispersión simple, que está colgado debajo del telescopio, como le decía, en el foco Cassegrain. Y este es el detector, el CCD, que como vemos ahí tiene una manguera por donde se le carga nitrógeno líquido para poderlo tener enfriado también alrededor de menos 110, 120 o 130 grados. Esto lo que tiene acá es el ángulo que uno le da a la red de difracción en este caso, y estas son máscaras o obturadores. Por ejemplo, para tener una idea, yo corrigiendo el ángulo de esta máscara, yo puedo ver con el detector una parte del espectro y lo voy corriendo con ese ángulo que le estoy dando a esta rejilla para poder, porque por ahí hay rejillas que dispersan mucho y el tamaño del CCD no es lo suficiente, solamente estamos viendo una partecita de ese espectro. Entonces el astrónomo, dependiendo del estudio que vaya a realizar, es el ángulo que le elige a la red para decir, bueno, yo quiero desde acá hasta acá observar, o no, o quiero desde acá hasta acá. Eso depende, como les decía, del
estudio que vaya a realizar el astrónomo. Otro tipo de espectrógrafo que cuenta CASLEO es este de la marca REOS. Es un espectrógrafo de dispersión cruzada que se llama. O sea, es un espectrógrafo de, como les decía, de dispersión cruzada. Y también la ventaja de este espectrógrafo que permite configurarse en modo simple, o sea, como este espectrógrafo. Obviamente que la eficiencia de este espectrógrafo cuando se configura en modo simple no es la misma. Tiene más bajo rendimiento que este que ha sido diseñado exclusivamente para hacer un dispersor, un espectrógrafo en dispersión simple. Pero la ventaja que tiene es que es configurable este equipo REOS. Este espectrógrafo nos da un espectro de este tipo. O sea que aparte de dispersar en longitud de onda, lo que está haciendo dispersar en modo cruzado, que son los diferentes órdenes. Entonces hay astrónomos que necesitan saber en tal longitud de onda, en tal orden, cómo son las líneas espectrales en ese, y con eso pueden hacer un estudio muy detallado de las líneas espectrales, ¿no? O del interés que ellos tengan. Este, por ejemplo, es una línea de estas configurada acá, ¿no? Estamos ploteando una línea de esta, ¿no? Una sola línea de esta. Con eso nos permiten analizar. Bueno, otro de los instrumentos de espectrógrafo para ir todavía aún más lejos es la dispersión o la resolución, viene siendo, del instrumento. En este caso es un espectrógrafo de banco que es configurable y permite obtener una muy alta resolución. Mucho mejor que este espectrógrafo que está colgado. Otra de las ventajas del espectrógrafo de banco es que al estar montado en un banco y este está colgado del telescopio, no le permite que tenga flexión, o sea, por lo menos son reducidas. El inconveniente es poder llevar la luz desde el telescopio, de la salida del telescopio en el foco Cassegrain, hasta lo que es el banco, a través de fibra óptica. Es esto que viene acá, y recién ahí va a la ranura que veíamos en el espectrógrafo. Y después pasa por las diferentes espejos, redes, colimadores, etcétera, etcétera. Con lo cual se obtiene un espectro de mucho mejor calidad, pero el inconveniente es que le toma mucho tiempo también obtener eso, porque los objetos son muy, muy débiles en algunos casos. Entonces llega hasta cierta magnitud límite de estrella, donde este espectrógrafo de banco es eficiente. Otro de los instrumentos que tiene CASLEO es un polarímetro. Este polarímetro fue desarrollado en CASLEO. Este es un polarímetro de área porque tiene en su detector un CCD. Esto es una de las particularidades de la luz que uno estudia, ¿no? La luz puede estudiar lo que es el brillo, su magnitud a través de cámara directa, puede estudiar su espectro a través de los espectrógrafos o su composición, y la otra característica es la polarización. La polarización de la luz que está llegando hacia el detector. Como le decía, este instrumento fue desarrollado en CASLEO, que tiene filtros para poder analizar los diferentes objetos, o sea, la polarización en diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, tiene un juego de filtros BBRI y tiene un SABAT que permite dividir el haz de luz de esa estrella en dos y saber, en forma ortogonal, saber cuál es la magnitud de cada uno de esos ejes ortogonales, y de esa manera podemos saber el ángulo de polarización de la luz que está viniendo hacia el detector.
Acceso remoto, por ejemplo. Bueno, esto es otra de las características o lo que hemos hecho últimamente acá en Casleo, a través de un enlace que estamos entre San Juan y lo que es Barrial, ¿no? San Juan va al Tontal, y del Tontal, que es un cerro que está a 4.500 o 5.000, casi 5.000 metros de altura, ahí hay una repetidora, y de esa repetidora va a lo que es el Leoncito, a 32 kilómetros. Gracias a ese enlace hemos podido implementar lo que es el acceso remoto para los astrónomos. O sea que el astrónomo actualmente no necesita estar en la sala de control del observatorio. Directamente desde su oficina o su centro de trabajo o desde su casa, en muchas veces, hemos logrado hacer que el astrónomo esté trabajando a través de la supervisación, sí, de un operador en la sala de control. El astrónomo toma el control de todos los instrumentos. Por ejemplo, toma el control del instrumento que esté colgado en el telescopio para realizar su estudio, toma control de la pantalla del telescopio para poderlo mover, y de esa manera logra establecer esta comunicación. Tenemos un enlace actualmente de 25 megas, simétrico, tanto de subida como de bajada, ¿no? Y nos permite de esa manera acceder a 2, 3 PC que están ahí en la sala de control, y de esa manera acceder al control completo del telescopio. Este enlace no solo lo estamos usando para controlar el telescopio principal, tenemos otro telescopio que es el HCH, que ya lo voy a mostrar. Tenemos también otros instrumentos remotos de distintos grupos de trabajo que están enlazándose a sus respectivos telescopios o instrumentos a través de este enlace. Por ejemplo, este es otro de los telescopios que cuenta Casleo, el HCH. Está más o menos a 5 kilómetros de lo que es el telescopio 215 en un cerro llamado Burek. En este cerro se implementó este telescopio, cúpula y cilindro, y adentro está el telescopio de Helmholtz, que es de aproximadamente el espejo 60 centímetros, pero tiene una montura, en este caso, que es ecuatorial alemana. O sea, en vez de ser de horquilla, como es el 215, el telescopio está ubicado a un costado del eje polar, con lo que se tuvo que hacer un nuevo diseño del software de control para poder posicionar tanto el telescopio apuntando a los objetos que uno necesita, como de la ventana también, porque estaría el tubo desplazado de lo que es en este caso el centro de la cúpula. Con este telescopio también estamos controlándolo en forma remota. Otro de los telescopios que se encuentran en lo que es Casleo es el telescopio Solaris 4, perteneciente a un convenio con la gente de Polonia. Tiene 4 telescopios alrededor del mundo, se podría decir 3 de ellos principales a 120 grados para tener una observación continua del objeto. Esta cúpula no se mueve, sino que abre sus cascos y son depositados acá a los costados, haciendo que el telescopio quede prácticamente a la intemperie, sin posibilidad de que sea obstruido por la cúpula. Este es el telescopio que tiene adentro, es AS, de la marca ASA, y del diámetro del espejo de 40 centímetros. Tiene un detector, como vemos, de Andor, de la marca Andor,
una rueda de filtro y un enfocador. Este telescopio lo controla la gente de Polonia directamente desde allá y tienen un plan de trabajo, de seguimientos y objetos así. Todo esto lo controlan a través de el enlace este que mencionaba. Otro de los telescopios que cuenta Casleo es un telescopio con un convenio con la gente del IAC de España, ¿no? Este telescopio está albergado en esta cúpula que se abre como un techo corredizo hacia ambos lados, liberando al telescopio para poder observar en esas posiciones. ¿Está bien? Esto ellos hacen estudios de objetos, cometas o asteroides principalmente. Exoplaneta. Otro de los instrumentos que tenemos es el telescopio solar, que pertenece al CRAM, y a través de un convenio de colaboración entre CRAM y Casleo, está ubicado acá en Casleo, tiene un radiómetro que tiene 6 canales en total, con una antena de 1,5 metros. Este radiómetro alberga 4 canales en 212 GHz y 2 canales en 405 GHz. Con este radiómetro se han podido detectar explosiones solares en las manchas solares cuando hay explosiones y hacen un análisis de la eyección de masa y todo eso. Otro de los instrumentos que tiene el convenio con el SST, ¿no? Son detectores de rayos cósmicos, detectores de campo eléctrico, etcétera. Eso están alrededor de... Y este instrumento lo están controlando directamente desde Brasil. Ellos mueven esta antena y con lo que logran es apuntar a las regiones activas que están en el Sol. Eso sería todo por ahora. Ahí está, Hola, perdón que estaba ¿ahí se escucha? muteado. Sí. Volvimos, José Luis. Sí. Muchísimas gracias por todo este Buen- tiempo que has dedicado. Muy interesante. No, Sí, gracias a ustedes. buenísima la presentación. Y ahora le queríamos preguntar a la gente que nos está mirando ahí por YouTube, si tienen algunas preguntas, las hacen ahora en el chat y las vamos pasando. Yo tengo una pregunta. A ver. Sí, y teníamos un par en el chat también. Sí, habían un par de. ¿Cuándo podemos ir a visitarlos? Cuando quieran. Cuando quieran. Muchas gracias. Están abiertas para todas personas que quieran visitar Casleo. Ujú. Me pareció Perfecto. muy, muy interesante en la evolución tecnológica que ha significado el control del telescopio. Cuando veía la IBM 386, tengo una acá al lado, y dije, qué loco que se usaran para manejar una máquina tan enorme. Y ver cómo han ido innovando me parece muy, muy bueno. Y ahora directamente a través de internet. Claro. Exactamente. Son Vamos telescopios, con alguna como te pregunta decía, del chat. de 45 toneladas que estamos controlando en forma remota. Desde el celu. Impresionante. A ver, Sí, también se hacen de ahí. claro. Increíble. Así. Increíble. Acá hay un par de preguntas en el chat que las estuvo contestando también Matías Flores, que Perfecto. está bastante informado, pero igual se las hace. Acá hay una. ¿Cómo puede uno llegar a ser operador del telescopio? ¿Qué conocimientos hacen falta? ¿Cómo se presenta? Bueno, eso lo realiza un concurso CONICET. Cuando hay una vacancia, por ejemplo, en lo que es operadores de telescopio, Casleo presenta a CONICET la necesidad de que
tener un operador y ahí se presentan los requisitos necesarios que debe cumplir el operador para poder manejar lo que es el telescopio, ¿no? Por lo general, un técnico electrónico, ¿no? Porque ya vienen con un background de control, de manejo de computadora, de cualquier problema que pueda llevar, porque prácticamente el telescopio lo hemos digitalizado tanto en algunas partes que son muchísimas las cosas a tener en cuenta cuando hay un problema, ¿no? Para poder tener un diagnóstico, una interpretación de qué está pasando. Claro. Bueno, Franco, tenés muchas chances. Entonces. Tengo chances, ¿eh? Tendría que ver. Avísame. Soy técnico electrónico, pero secundario. Tendría que meterme pila y sacar el universitario ahora. Pero me interesaría. Sí, señor. Bien, acá hay otra. Que dice: ¿qué hace de el Leoncito, que tengo entendido que es también la localidad o la ubicación que tiene, el lugar ideal para ubicar este telescopio? Bueno, debido a las características, ¿no? Hace muchísimos años se hizo un estudio con telescopito, gente que tenía conocimiento apuntaba el cielo y veía las características. ¿Qué es lo que lo hace? Es, en este caso, la baja contaminación lumínica y lo estable, ¿no? Las noches despejadas. En este caso, la calidad del zinc, que se llama en astronomía, ¿no? La calidad del zinc es lo que fundamentalmente determina un sitio donde vos no tengas viento, ¿no? El flujo laminar que tenés de la corriente de aire sea muy suave, o prácticamente no haya turbulencia, dañe a la imagen del telescopio cuando está apuntando, ¿no? Toda esa turbulencia turba y eso es lo que le llaman el SIN. Si el SIN es malo, no sirve como sitio astronómico. Como ubicación. Entiendo. Genial. Bueno, ahí estamos viendo la página de Casleo para más información. Ajá. Sí. Excelente. Bien, no sé si teníamos otra pregunta acá. Preguntan por la charla de Bruno Giuliani. No sé si tenemos programada. ¿Tenemos? Creo que sí. No me acuerdo. No sé. Y acá te mandan saludos. Gerardo Mancusi. Muy buena la charla. Excelente explicación. Ajá. Y bueno, lo más probable es que esto lo dejemos también después en nuestro canal de YouTube, por si alguno quiere volver a consultarlo. Sí. Lo más probable es que lo recortemos a solo la charla para que lo puedan ver directamente a José explicando todo esto. Así que... Bueno, cualquier inquietud que tengan, sin duda en enviarla, que será respondida. Buenísimo. Y ya estaremos por allá. Buenísimo. Muchísimas gracias. Pueda. ¿Por qué medio conviene comunicarse con Casleo? Y bueno, y en la descripción vamos a dejar un mail o algo. Eso. Perfecto. Perfecto. Una pregunta. Sí. Al grupo de extensión, ¿no? De extensión, que es el que recibe los mails, ellos para visitas, me refiero, ¿no? Desde el punto de vista técnico, podrían ir a los mails de las personas que figuran ahí en la página. Bien. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cuándo organizamos para ir a ver el eclipse con la gente de Casleo? ¿Se va a ver desde ahí? No, el eclipse... Va a haber que viajar. Vas a tener que viajar al sur. A la Patagonia, claro. Las grutas. Claro. Exactamente. Desde las grutas, bueno, desde Chile hasta... Sí. El año pasado el Gaby fue a San Juan a ver el eclipse. Y yo dije, bueno, sí, pero si acá también se va a ver y qué sé yo. Después me mostró los videos del Gaby y dije, ¿cómo no fui? Pero me quedé tranquilo diciendo, bueno, no es tan grave. El año que viene voy a la gruta. Como soy de Chubut, suelo ir para aquel lado. Y no me esperaba que el año que viene fuera
es 2020 y bueno, esperemos poder viajar en diciembre para eso. Sí, Dios quiera que sí, porque es un evento que no se va a volver a repetir Genial. por 40 y pico de años. Así en San Juan, o en este caso en la Argentina, ¿no? Claro. Vimos en San Juan, impresionante también, a pesar Claro, de total. muy cerca del horizonte. Bueno, pero hermoso, realmente cosas así no vale la pena verlas. Y nos llevamos el telescopio de 50 toneladas. Con un Va a buen estar filtro complicado. solar. Sí. Tiene rueditas. Sí, la verdad que sí. Buenísimo. No, Casleo cuenta con Genial. unos telescopios chiquitos solares para este evento. Vamos a hacer un nodo de la gente que a través de la Asociación de Astronomía van a poner 4 nodos a lo largo del recorrido en distintos puntos de la Argentina, en la parte de la trayectoria, para poder tener seguimiento completo, y si alguno de los lados de esos puede llegar a tener algún problema, ¿no?, o cosas así, vos los puedes seguir por distintos canales, ¿no? Van a haber 4 puntos alrededor de, desde lo que es el límite con Chile hasta las grutas. Buenísimo. Excelente. Buenísimo. Bruto. Bueno, entonces vemos si organizamos Tal ahí cual. un viaje y Excelente. coordinamos Bueno, quedamos a la espera. con la gente Sí. de Casleo. Bueno, Muy muy bien. bien. Bueno, muchísimas muchas gracias, José. José Luis. No, Que estés gracias muy a bien. ustedes. Que estén bien. Hasta Que luego. estés bien. Gracias. Adiós.